Mientras esperamos a los jóvenes que lleguen, si es que llega más gente, les cuento entonces. Oye, he descubrido, entre otras cosas, que tenemos muchos alumnos que son tipo Hulk, gente muy fortacha, que pueden generar con una mano 40 kilos, incluso unos 80 kilos también. Es mucho, ¿ya? Así que vamos a tener que tener un poquito más cuidado de cómo estamos hablando, cómo estamos haciendo ese ejercicio. Me llamó mucho la atención. Puedo creer que hay gente muy fortachona, sin lugar a dudas, pero llegar a 80 kilos por mano no es común, por decirlo menos. ¿Ya? Así que ojo con el tema. Además, y esto es otra cosa, ustedes hacían así la fuerza en la balanza, pero después usaban una sola mano para el alicate. No sé si se fijaron en eso. ¿Se dieron cuenta de esa diferenciación? ¿Cómo usan el alicate ustedes? Básicamente de esta manera, con una sola mano. Por lo tanto, esos 40 kilos que aprietan con ambas manos se transforman en menos con una sola. Es un poco el tema de lo que estábamos hablando. Mientras tanto, sigamos entonces hablando. Hoy día vamos a hablar de la madera. Como les dije, desde la madera desde un punto de vista desde el punto de vista productivo que nos interesa a nosotros. Vamos a ver algunas características que son importantes para nosotros ya cuando estamos produciendo, cuando estamos fabricando algo. Así que no vamos a ser muy exigentes en ese sentido. Ya. A partir de ahora yo les digo, no veo bien el chat, así que si me quieren comentar algo, no me lo digan por chat, sino que díganmelo definitivamente de forma directa. La pregunta, ¿se ve bien esto? ¿Se ve? ¿Se alcanza a leer? Sí se ve. Sí se ve. Ya, sigamos entonces. Bueno, la madera. Nosotros tenemos aquí varias características de madera que nosotros deberíamos conocer. Y varias cosas importantes. La madera viene del árbol, no viene del palo. No hay madera de palo, hay madera de árbol. Y es el árbol, entonces lo que me interesa conocer porque eso es lo que le da la característica. Temas generales, si ustedes se fijan, las partes grandes del árbol son muchas y lo que nos interesa a nosotros es algo muy pequeño. Es lo que va desde el cuello hasta el inicio de las ramas, hasta el inicio de las copas. Todo ese sector no es tan importante para nosotros y las raíces tampoco son tan importantes desde el punto de vista de la producción, no desde el punto de vista del árbol. Ya el árbol se compone de varios elementos que nosotros tenemos que visualizar. Las ramitas tienen brotes donde se generan más puntos, más ramas, más flores. Hay hojas, hay flores, hay frutos, hay semillas. Hay una serie de esos elementos. Sin embargo, nos vamos a concentrar en lo que nos interesa. Primero, la raíz. La raíz es una parte importante, es la que recibe y absorbe los nutrientes desde la tierra para subirlos hacia el árbol a través de este sistema circulatorio que tiene el árbol, ¿ya? Que es el que genera las características. El tema es que las raíces son importantes para el árbol, pero muy pocas veces tienen utilidad en la industria. Y en la industria se utilizan generalmente cuando son raíces de mucha belleza para la fabricación de enchapes de madera, esas laminitas de madera que les ponemos encima de otra madera que no tiene tanto valor. Esas son el uso industrial de las raíces, pero en términos generales las raíces no nos sirven mucho. Un árbol de buena raíz es un árbol cuyo esquema de raíces es más o menos del tamaño de la copa. ¿Ok? Esos son árboles que tienen una excelente madera. ¿Ya? ¿Han visto, por ejemplo, un roble, un nogal, un avellano, un manzano? Son árboles que tienen unas raíces muy amplias. Y el conjunto de raíces fuertes, como está mostrado aquí, que esta es la zona de periferia, la zona de crecimiento, la zona de ramificación en general, lo que está debajito de la tierra, es un conjunto que es normalmente 1 metro en árboles grandes, y el resto se va generando pequeñas ramitas hasta llegar a hilos, filamentos de raíces que tienen más o menos el tamaño de la copa. Es como un reflejo, como se ve aquí, un reflejo de la copa en la raíz.
¿ya? Es la raíz entonces la que nos da las características generales de crecimiento del árbol, que le dan sus buenas características de madera. Es la que genera la circulación de los nutrientes y que nos permiten establecer qué clase de madera, qué característica y calidad de madera vamos a tener al final. Luego está el tallo, se llama tallo en términos generales, pero la verdad es que nosotros lo conocemos como tronco. Es la parte del árbol que une las raíces con la copa del mismo, siendo la copa el lugar donde se encuentran las hojas y las ramas. El tallo es quien transporta la savia, fruta y la savia elaborada. Está con B larga, en realidad savia, es con B larga, aquí está con... Perdón, es con B corta, digamos. La savia fruta, con B corta, le lleva del suelo a la copa, ya que es la que está recogiendo nutrientes para llevarlo a hacer la fotosíntesis y traer los desechos y la savia elaborada. El resultado del proceso de la fotosíntesis es el que baja. Eso se produce por varias razones. Primero, por la evaporación, que produce un sifón que va tirando estos líquidos, ¿ya? Esta savia. Y por otro, la capilaridad, que hace que suban ciertas características del líquido dentro del árbol. ¿Ya? Esas dos características, esos dos movimientos de succión y de capilaridad hacen que suba la material. Y cuando llega arriba, entonces lo único que le queda es bajar. Sube por dentro del árbol y baja por el lado de fuera, que es una de las características importantes que nosotros tenemos que reconocer. Es un círculo externo, ya, al árbol mismo. Esto provoca ciertas características que nosotros debemos conocer, ¿eh? Bueno, el tallo, el transporte de esta savia se debe a la fuerza de succión de las raíces y a la fuerza que se crea con las evaporaciones del agua en las hojas. El tallo posee el tejido que comúnmente se conoce como madera. Tiende a crecer en forma continua todos los años, a excepción de los árboles subtropicales y tropicales que crecen solo durante el periodo vegetativo. Esto lo vamos a ver. Significa que el árbol crece en verano y no tanto en invierno. Esto se muestra también después, lo podemos visualizar. El tallo se le suele conocer bajo el nombre del tronco, el cual suele constituirse por dos tejidos distintos. El floema, el cual conforma la corteza y es el que se encarga de transportar la savia elaborada, lo que baja, resultando de la fotosíntesis. Y el xilema, que da paso a la madera, es quien transporta la savia bruta hacia las hojas. Esta savia está compuesta por minerales y agua, es lo que va subiendo, ¿ya? Entonces el floema y el xilema. El xilema es la madera, el xilema es lo que nos interesa a nosotros. De ahí viene de silo, que es madera. Y luego está la copa, que se trata del conjunto de hojas y ramas que se encuentran en la cima del árbol. Muy pocas veces las ramas son utilizadas en la industria, muy pocas veces, porque por lo general son mucho más delgadas y tienen una característica de calidad mucho menor que el tronco. ¿Ya? Son mucho menos resistentes, son más flexibles, trabajan más, etc. Y las hojas es la parte que se encarga ya de realizar la fotosíntesis. La fotosíntesis la realiza la clorofila, que es un componente verde, que es el que le da color a las hojas. En términos generales es verde, porque existen algunas clorofilas de otros colores, como la que está, por ejemplo, en las betarragas. La betarraga también tiene una clorofila, y sus hojas son de color burdeo, ¿ya? Pero es una clorofila burdeo muy, muy característica de ella. En términos generales, la clorofila es verde, y por eso se realiza la fotosíntesis. Hay dos clases de árboles en este caso. Árboles que van a tener hojas todo el tiempo, que son de hojas perennes, y árboles que van a tener hojas durante el periodo de verano, y en invierno no las van a tener, que son las hojas caducas. Esto nos genera, fíjense, dos características de madera. El árbol de hoja perenne es un árbol que está creciendo casi todo el año, y el árbol de hoja caduca deja de crecer en invierno. Entonces, las características de madera van a ser distintas entre unas y otras, ¿ya? El árbol de hoja perenne es un árbol de una madera un poco más blanda, más homogénea, con anillos no tan marcados. El árbol de hoja caduca es un árbol de madera más resistente, tiene anillos muy marcados, uno se sabe exactamente cuánto es invierno y cuándo es verano en los anillos, provoca vetas muy bonitas, y tiene mayor resistencia, como decía. Así que tenemos que empezar a ver dentro de ese esquema. De luego están las ramas, que estas es que usualmente brotan las hojas, son consideradas como los tallos secundarios de los árboles, las cuales se originan de las yemas. Las yemas son las puntas de brote de los troncos, y es donde entonces en términos generales va creciendo este tema. Las flores se trata de los órganos sexuales de este tipo de vegetales, los cuales son hermafroditas en su mayoría. Ojo que en su mayoría, porque hay árboles que tienen un macho y una hembra, y aunque son raros, existen. De hecho, el eucalipto tiene esa característica, que hay eucaliptos machos y eucaliptos hembra.
Incluso hay un tipo de eucalipto machado, que es un eucalipto de una madera mucho más resistente, más gruesa. ¿Ya? ¿Cómo se distingue entre uno y otro? No tengo idea, porque yo si los veo no los distingo, muy pocas, no tienen características sexuales de diferenciación, así que no sé cuál es cuál, pero sí sé que uno recibe el polen y otro emite el polen. No como los árboles en general, que los árboles en general emiten y reciben ellos mismos. Eso provoca una poca variabilidad y es bueno para nosotros, y podemos obtener productos muy similares manteniendo las buenas características. Muchos árboles es de esta parte que se producen los frutos, siendo esta parte la parte de la flor que posee semillas en su interior que permiten el nacimiento de otro árbol. Y si les digo bien, hay árboles que se usan en la industria que sí producen frutos, pero la mayor parte de los árboles industriales no tienen fruta, excepto por ejemplo el nogal, y el nogal es un excelente árbol industrial de madera industrial que produce nueces. ¿Cuál es la característica? El nogal produce nueces durante un gran tiempo, un largo tiempo, y cuando llega a ese fin en que empieza a producir muchas menos nueces de las normales, es un árbol que se destina entonces a la madera. Es un árbol más caro en términos generales, pero tiene buenas características. Así que si cuando el agricultor nota que ese árbol ya está generando menos cantidad de nueces que las necesarias, empieza a pensar en utilizarlo como madera más que como árbol de fruta. El manzano, el peral, son otros árboles frutales que también tienen excelente madera, en el sentido de que son maderas de muy buena calidad, maderas de muy bonita veta, de muy bonitos colores, que se trabajan bastante bien, que es una característica importante. Hay maderas que son muy buenas, pero que no permiten un trabajo adecuado. Por ejemplo, este mismo eucalipto machado del que les hablé, es un eucalipto, es una madera el eucalipto, que tiene áreas de extrema dureza, que no reciben bien el filo del cuchillo y se levantan así, quedan ásperas, no son muy gratas para el trabajo, no reciben muy bien el trabajo que nosotros estamos haciendo, y se usan, por lo tanto, además de que son más resistentes, se usan como vigas, como pilares, más que como para fabricar muebles o elementos de esa característica, ¿ya? Entonces ese es un tema del tipo de árbol que estamos construyendo nosotros, de las características. El tronco es la parte que me interesa más. El tronco le da forma al árbol y sirve de soporte para la copa. El tronco transporta agua y nutrientes de la tierra y azúcar de las hojas. O sea, se está nutriendo dos veces. Sube el agua, los minerales que necesita la tierra, o sea, el árbol, para desarrollar la fotosíntesis en las copas. Una vez que desarrolla la fotosíntesis, transforma esas aguas y minerales en azúcares, en otras clases de elementos que bajan como savia, que bajan por la parte externa del árbol. Por lo tanto, si ustedes hacen un corte en un árbol, en esta época, por ejemplo, en primavera o en verano, van a notar que empieza a salir como un líquido, que tiene dos cosas, tiende como a, entre comillas, a cicatrizar ese corte, pero es una muestra del material que está transportando para alimentarse el árbol. Entonces nosotros tenemos ciertas características. El árbol, cuando recién nace, los primeros años, genera un crecimiento mucho más concentrado, más fuerte, más firme, que genera un tipo de madera más firme, que es el duramen, que es esta parte que está interna dentro del tronco, esta parte más oscura, porque se concentró más bien el crecimiento. Una vez que alcanza cierta etapa, y depende de cada árbol, empieza a crecer en forma más rápida, más amplia, a agrandarse más ampliamente, y por lo tanto sus anillos están más distanciados, y la madera, por ser anillos más distanciados, es más blanda, un poco más blanda. En términos generales, nosotros podemos distinguir el duramen, que es esta parte aquí, y la albura, que es esta otra parte más blanda. ¿Ya? Esta no es madera de mala calidad en términos generales, no, sino que es una madera que tiene una característica de menor resistencia, un poquito menor resistencia que esta interna. De hecho, tanto es así que en algunas partes, en el sur sobre todo, a esta parte interna le dan otro nombre que al resto de la madera. Por ejemplo, aquí le pueden llamar a esto roble, pero acá le llaman pellín. ¿Ya? Vienen del mismo árbol, pero del mismo árbol entonces en el sur se usa mucho, se habla de pellín y de roble, que son maderas distintas que vienen del mismo árbol. Entonces ese es el tema. Los anillos anuales están como marcando esta característica de crecimiento. Los anillos anuales se producen por las diferentes características de crecimiento según la estación. En invierno crece muy poco,
por lo tanto la madera se comprime y queda más oscura. En verano crece más rápido, la madera es un poquito más esponjosa, más clara, más blanda, ¿ya? Y por lo tanto se marca más. Esa diferenciación entonces es la que me permite perdón, visualizar la edad que tiene a través de estos anillos de crecimiento. Luego está entonces el floema, la corteza, que tiene dos características, dos componentes: la corteza interna, que es donde se transmite, donde baja esta savia, y la corteza externa, que es el sobrante, el excremento, por decirlo así, las excreciones del árbol. ¿Ya? Pero esa corteza también tiene otras características. ¿Ya? Esta es la capa exterior del tronco, las ramas y las ramitas de los árboles. Su grosor va aumentando de acuerdo a la edad del árbol. Su contextura porosa e impermeable protege la madera interna más delicada del árbol, también la aísla del frío y la sequedad. Los árboles tienen en realidad corteza externa e interna, que ya hemos visto. La capa interna, llamada floema o líder, está constituida por células vivas y su función es conducir la llamada la savia llena de azúcar desde las hojas hacia el resto del árbol. En cambio, la capa externa está hecha de floema de muerto, más conocido como suber o corcho, ¿ya? Y en algunos casos, por ejemplo, en cierta clase de árboles, esta corteza es específicamente el producto que se extrae del árbol, este crecimiento, que este usa como corcho, ¿ya? El alcornoque es el árbol del corcho, que no interesa tanto la madera, sino la corteza, para fabricar corchos. En cambio, como dije, de la corteza se hacen varias cosas útiles, incluyendo látex, canela y algunos tipos de veneno. Sino que la corteza es una capa que protege el árbol de insectos animales, y no es sorprendente que se encuentren consecuencias, sabores, esencias y toxinas fuertes. Entonces, la corteza la protege. A nosotros, en términos generales, no nos interesa mucho. En la industria, la corteza no se utiliza casi nada, para nada. En la industria del mueble, en la industria que nosotros conocemos del trabajo de la madera, excepto a lo mejor en la química. De hecho, la corteza del sauce se usa para el dolor de cabeza, ¿ya? Es muy bueno para el dolor de cabeza hacerse una hierbita de corteza de sauce. Sin embargo, los alemanes hace muchos años descubrieron que podían extraer todo lo malo y dejar solamente la base de esto, y la vendieron como aspirina. La aspirina entonces se saca de la corteza del sauce, tal cual. Así que si prefieren, si les duele la cabeza, pueden chupar una corteza, pueden tomarse una aspirina, ustedes deciden. Ya, vamos a ver entonces cómo se corta la madera para prepararlo. Este es el corte, un tronco visto de frente, ¿no? Hay varias clases de corte de madera, algunos son más eficientes que otros. Los cortes radiales, por ejemplo, no son eficientes para nada, sinceramente no sé dónde se usan. Una vez vi alguno, pero era por un uso específico. Ya, cortes paralelos, que son más baratos, más simples y dejan madera de muy mala calidad, tiene mucha pérdida, no es muy bueno hacer el corte de este estilo. La pieza enteriza, que es esta del medio, es un tipo de corte que está pensado para lograr una gran estructura interna, una viga o un pilar de gran característica. ¿Ya? Entonces se usa ese tipo de corte para conseguir ese pilar. Por lo tanto, claro, es un corte que nos da muy poca madera de uso en muebles, pero sí madera estructural de gran calidad. Y tiene esa ventaja. El despiece en cruz es bastante más complicado, se usa en algunos casos, genera. Normalmente, si se fijan bien, si van pensando que aquí están los anillos rotando, casi todos los cortes están perpendiculares a los anillos. Entonces, esa característica, que la vamos a ver un poco más, nos permite tener madera de muy buena calidad. Este procedimiento Cantivay yo sé que existe, jamás en mi vida lo he visto. Me da la impresión que se utiliza cuando la madera del duramen o del centro, ¿ya?, no es de muy buena calidad, pero sinceramente no lo he visto nunca. También me da la impresión que aquí vamos a tener madera de no tan buena calidad por la forma en que están dispuestas los radios en la madera. Esta de hilos separados, las de hilos paralelos, junto con estas cap cortes paralelos, se utilizan cuando la madera es de muy buena calidad. Por ejemplo, en Chile se utilizaba, ya no se usa mucho, se utilizaba para el corte de alerce. El alerce es una madera del sur de Chile de excelente calidad, ¿ya? Es impermeable, es muy resistente a los bichos, muy resistente, acepta muy bien los barnices, acepta muy bien la herramienta, el lijado, el corte, así que es de muy buena calidad. Sin embargo, está totalmente prohibido cortar árboles, y la única madera que nosotros podemos lograr o conseguir es de árbol que esté muerto. Un árbol que ya esté en tierra es de donde podemos sacar esta madera, ¿ya? Por lo tanto, nosotros hacemos un uso extraordinario y tratamos de sacar la mayor cantidad posible de material de ese tronco.
Por eso usan estos hilos paralelos sabiendo que la madera no va a trabajar. Fíjese, el trabajo de la madera es una característica muy importante de él. La madera, cuando está cortada, cuando está en la casa, en el piso, en el taller, en la barraca, sigue absorbiendo y botando humedad. Y según la disposición de los anillos dentro del corte de la madera, va a mantenerse o va a torcerse, a cucharearse, doblarse, por este continuo botar y obtener humedad. Ese continuo trabajo de la madera, que es eso, botar y obtener humedad, es el que produce estos torceduras, estos cuarteamientos, estos acucharamientos, que son las fallas más comunes en la madera. Este de hilos encontrados es uno de los más comunes, ¿ya? Es el que más se utiliza. Normalmente permite obtener solamente cortes perpendiculares a los rayos, de manera que es bastante más eficiente en ese sentido. La madera es de mucho mejor calidad, lo mismo que este corte holandés, que es más caro, más difícil de hacer, ¿ya? Pero que también se realiza. Y este último también, el corte encuartonado. Este corte paralelo no lo había visto nunca, no sé de qué se trata, para qué les voy a mentir. Ya el corte encuartonado también es un corte que me permite obtener una pieza importante de central, cuando tengo material de buena calidad, y obtener muy buenas láminas, muy buenas tablas del contorno. Esta es la forma en que nosotros obtenemos este material, de donde sacamos este tema. Si se fijan bien, aquí están los anillos de la madera, y esta me va a dar una tabla de mediana calidad, porque si esta tabla comienza a secarse, esta parte del anillo va a tender a subir, esta parte va a tender a subir y esta parte central va a tender a bajar, provocando un cuarteamiento de la madera. Se va a ver así como de este sentido de frente. No va a estar derecha, va a estar así, ¿ya? Que es bastante común. Entonces, cada vez que nosotros tenemos cortes de esta clase, estamos hablando de madera de no muy buena calidad. Esta madera que está aquí, esta madera que está aquí, esta, tiene una mejor calidad porque la mayor parte de sus anillos son perpendiculares, ¿ya? Igual esta, que es la viga, esta viga tiene casi todos sus cortes perpendiculares. ¿Se fijan bien? Los anillos son concéntricos. El trabajo de la madera lo único que va a hacer es disminuir un poco el tamaño, pero se va a mantener recta. Y eso también es importante. Todas estas van a tener cambios. Esta va a tener un cambio muy grande porque es una pieza muy delgada con un anillo muy marcado. Un anillo marcado es uno que va de un lado al otro de la tabla. Eso significa que esta tabla va a trabajar mucho. Se va a torcer. Y nosotros tenemos que ponerla en el producto, no sé, lo que pueda usarse como revestimiento, en el mueble, lo que sea, lo antes posible para poder sostenerla mientras trabaja recta. De otra manera no va a ser posible trabajar con ella. En Santiago, la madera seca es una madera que está entre 8 y 12% de humedad. Significa entonces que esa madera que se vende seca y derecha, que es una marca MSD, madera seca y derecha, es una madera que tiene esa humedad entre 8 y el 12%, y cuando la dejamos en el piso, cuando la dejamos en el taller, en el lugar donde vamos a trabajar, no trabaja mucho, ya la madera no se tuerce mucho, se puede mantener durante más tiempo. Esta humedad va a disminuir si vamos más hacia el norte, entre un 6 y un 8%, va a aumentar si vamos al sur, entre un 14 y un 16%, para poder mantener las características durante su traslado, antes de su uso de la madera. ¿Ok? La madera verde es una madera que tiene más del 20% de humedad y uno de repente siente muy fuerte el olor de la madera, incluso la siente húmeda cuando la está tocando. Esa madera no sirve, porque esa madera va a botar mucha humedad y va a torcerse demasiado. Tratemos siempre de evitar lo más posible la madera verde, aunque se la ofrezcan de primera, pero verde, eso no existe, ¿ya? Si es madera verde, no es de primera, no deberíamos comprarla. Nosotros tenemos dos tipos de madera en nuestro país. Una madera que es nativa, que es de nuestro país, que nace aquí, que la podemos usar tranquilamente, y otra madera que es exótica, que fue introducida en nuestro país por las características de trabajo que tenemos acá. En la primera está, por ejemplo, el roble, el coihue, es una muy buena madera. La coihue de estas es la madera más económica y la de mejor calidad dentro de esta relación precio-calidad. Con el coihue se pueden hacer muy buenos muebles, se pueden hacer muy buenas materiales porque trabaja muy poco, no se tuerce casi. ¿Ya? Es un bonito color rosado oscuro, ¿ya? Así que también es bueno. Roble y roble son maderas de mayor calidad, lenga, mañío, lingue, alerce. Todas las otras que hemos nombrado también son maderas de excelente calidad. No así el nogal está en todas partes del mundo, pero también se da acá en Chile normalmente.
y son productos de muy buena calidad. Entonces, las maderas nativas que usamos aquí son estas. Roble y roble y coigüe son las que más se usan en la industria. Roble y roble se usan básicamente en buenos muebles y en estructuras. El coigüe se usa básicamente en muebles de mediano nivel, de mediana calidad, porque es una madera más bien barata comparativamente hablando. Lenga, mañeo, lingue y otras más son maderas que se usan preferentemente en la artesanía, en la fabricación de muebles especiales, fabricación de muebles a pedido, ¿ya? Así que no son muy comunes. Entre las otras maderas están las maderas exóticas, que son las maderas que se han incorporado a nuestro país. El castaño, por ejemplo, es uno. El ciprés, a veces que hay un ciprés chileno que da buena madera. El eucalipto, que es un árbol que no es nacional, no es chileno, no vino de acá, pero se da, es como del mismo hemisferio, así que se da muy bien en nuestro país, crece bastante bien, bastante derecho. El pino oregón, que es del norte de Estados Unidos, o sea, y el pino radiata, que es del sur de Estados Unidos, pero también es de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. Eso, o de Europa. El oregón también se usa mucho en Europa, o existe mucho en Europa. De ahí llegaron a Estados Unidos el pino oregón y el pino radiata nació de ahí una variante. Nosotros tenemos el pino radiata, que es el más común, es el que ustedes compran en las barracas, en las tiendas. Es el pino encine, pino de Monterrey, pino de California. Es una especie arbórea perteneciente a la familia de las pináceas, originaria del sudeste de los Estados Unidos, principalmente California, que, como les dije, tiene un clima parecido al nuestro. Una ventaja que tenemos nosotros en Chile es que, a pesar de que el árbol crece muy rápido, como ya se conoce, en Chile crece mucho más rápido aún. Tiene un valor comercial a los 3-4 años, que es alrededor de 25 centímetros de diámetro. Ahí ya podemos trabajar con él. ¿Ya? Normalmente se utiliza de 50 centímetros un pino más grande, que te da mucho, un poco más de tiempo. Igual aquí en Chile se da mucho más corto plazo, 7, 8, 9 años tenemos un pino de buena calidad. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es esa, su rápido crecimiento, su característica bastante homogénea, es un pino, es un material que no tiene muchas curvas, muchos colores, es bastante fome en términos generales, ¿ya? Pero permite trabajar bastante adecuadamente. No me gusta por una razón. El crecimiento del pino es bastante perjudicial para el terreno y no permite que crezca ninguna otra cosa después de haber plantado pino. Es decir, si en un campo, en un terreno, hemos plantado pino, no nos queda más que plantar pino de ahí en adelante. No se da más. Es un veneno para la tierra, para nuestros árboles más nativos, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Porque solamente acepta pino. Pero comercialmente tiene muchas ventajas. Se utiliza masivamente en nuestro país, siendo el mayor plazo de ocupación en los diversos ámbitos. Se comercializa dimensionado a valores determinados, se venden por piezas definidas como por pulgada maderera. Vamos a hablar después de lo que es la pulgada maderera, cómo calcularla, cómo comprarla, pero normalmente uno compra estas piezas. Por ejemplo, esta pieza debería ser, por lo que parece, una pieza de 2x4, ¿ya? 2 pulgadas, o 2x6 incluso, sí, 2x4, 6, sí. Y esta parecía ser una de 2x2 cepillada. Y se vende cepillado o bruto. Bruto es como está con el corte de la herramienta, con la marca de la herramienta, de la sierra de corte. Y cepillado, bueno, es que lo han analizado un poco la superficie y han disminuido su tamaño, también lo vamos a ver. ¿Ya? Como dice que aunque se hable de similares dimensiones, por ejemplo 2x4, la pieza cepillada es de menor tamaño considerado las pérdidas por cepillado. Es decir, una pieza en bruto de 2x2 es más grande que una pieza cepillada de 2x2. Eso es bastante común. Y la otra es la pulgada maderera de pino, que es una pieza en términos generales que mide 1 por 10 por 3 metros 20. 1 pulgada por 10 pulgadas por 3 metros 20. Vamos a explicar más adelante, en la próxima reunión, cómo funciona exactamente eso, pero esa es la pulgada maderera. Eso es el valor de la pulgada, cuánto cuesta una pulgada maderera en ese sentido. Se mide de esa forma, es el valor de transacción, por decirlo de alguna manera. El eucalipto también no es autóctono tampoco, pero es de gran uso. Tiene mejores características de resistencia y trabajabilidad que el pino. Produce madera más estable, trabaja bastante menos, se tuerce mucho menos, ¿ya? Podemos trabajar más adecuadamente, pero tiene ciertas características que, como les dije, la hacen media peligrosa. Por ejemplo, si ven estas manchas que están acá, estas de aquí, estas manchas se llaman amachamientos. Esta es una madera amachada, es una madera femenina, es más resistente. El pino femenino tiene más resistencia, es de mejor calidad que el pino masculino.
¿ya? Sin embargo, se produce eso que se trabaja muy mal, el pino femenino, el pino, la machado, por decir, como se llama machado, porque tiene áreas que son de difícil tratamiento de la herramienta y no la reciben bien, no se corta bien, queda muy marcado, se levanta la veta, se levanta la astilla, no funciona adecuadamente. Pero, por ejemplo, para la fabricación de columnas, de pilares, de vigas, es bastante bueno, de muy buena calidad. Es de la familia de las mirtáceas, no sé qué significa eso, de otra clase, es de Australia y Nueva Guinea, no es natural de nuestro país, y también aquí se crece bastante rápido, así que es muy bueno en ese sentido para nosotros, para la industria. El pino también tiene buenas características, es la segunda madera de mayor uso en Chile. Normalmente es más bien usada como chapa, ¿ya? Cuando uno compra enchapado o eucalipto, compra tableros que tienen esa madera, que es su superficie, y que tiene este color, esta característica. Como es bastante... ¿Dónde está? Ahí está. Es bastante bonito, bastante homogéneo, tiene bonitas figuras. Hay que aclarar la pulgada maderera acá, ojo, lo mismo que el pino, ya no mide 3,20 metros, mide 3,60 metros. Entonces, una pulgada de pino mide 1 pulgada de espesor, 10 pulgadas de ancho y 3,20 metros de largo. Una pulgada de eucalipto, una pulgada maderera, mide 1 pulgada de espesor, 10 pulgadas de ancho y 3,60 metros de largo. ¿Por qué? Porque el pino es más largo. Es un árbol más largo, por lo tanto podemos sacar trozos más largos y la pulgada se vende así. ¿Ya? Las maderas claras se miden en 3,20 metros en Chile y las maderas oscuras 3,60 metros cuando se trata de pulgada maderera. Y por otra parte, cuando se vende dimensionada es muy difícil encontrarla en bruto. El eucalipto generalmente no se vende en pino en bruto porque el trabajo no es muy bueno. Ya es preferible comprarla cepillada de esta manera. El código, como decíamos, es el último, de la última de las 3 maderas importantes, llamado un roble, también llamado roble, pero no es roble. Es un árbol perenne que crece en el centro y sur de Chile, entre la sexta y la segunda región. ¿Ya? Crece en el sudeste de Argentina y en la cercanía de la cordillera de los Andes. Es la tercera de mayor uso en Chile, es el código con características resistentes entre el pino y el eucalipto. Ofrece un hermoso color, es muy bonito de color, y se utiliza especialmente en la fabricación de muebles y revestimientos. Es bastante económica comparativamente hablando que contra el eucalipto, un poquito más cara que el pino, pero bastante económica por las características que tiene. Es decir, es muy buena trabajabilidad, es fácil de trabajar, se astilla muy poco, y además, cuando se le aplica barnices, levanta una imagen de color bastante bonita. Es un excelente producto, es una excelente madera. Ok. Y ya, como dijimos la próxima semana, ya vamos a meternos en cómo compramos, cómo cortamos, cómo preparamos la madera, esta madera de la que hemos hablado, para poder empezar a trabajar. Así que, no sé, si alguno tiene algún comentario, alguna duda. No. Ya, jóvenes. Si no es así, nos vemos en la próxima reunión. Que estén muy bien. Nos vemos. Cuídense. Profesor, que tengo dudas con las notas. ¿Por qué la nota? Comentario. No sé. Así, Carlos Muñoz no sabría decirte qué nota sacaste. Un 6. ¿Y por qué? ¿Cuántos kilos marcaste? 30. ¿Ya? Y harto, ¿eh? ¿Con las 2 manos? Con las 2 manos marco 60. Ya. ¿No, en serio? ¿En serio? A ver, muéstrame el músculo. Tengo un video si quieres. Ya. No, está bien. No sé por qué sería. 30 sería bastante... Ya, bastante poco común, si te voy a ser sincero. ¿Qué edad tienes tú? 20. 20, todavía te estás desarrollando, ¿no? Generalmente, te voy a contar, la fuerza de mano es una de las últimas en desarrollarse. No sé si me explico. Puedes tener muy buenos bíceps, no sé si te has fijado, ¿cómo se llama? Buenos dorsales aquí, pero la fuerza de las manos se relaciona con esto y es de las últimas en desarrollarse. Entonces, puede ser eso, pero no estoy seguro ahora sin ver exactamente tu trabajo. ¿Me mandaste un correo o algo? ¿No? No. Mándame un correo para poder revisarlo, a ver qué pasa, por qué puede haber puesto esa nota, porque en términos generales yo les puse a cualquier persona, le bajé la nota a personas que me marcaban 40, 50, 70 y 80 kilos, porque no,
¿Ya? ¿Por qué no? ¿Estamos claros? Pero no sé qué podría ser en el caso tuyo. 30 kilos está acá como en el límite casi. Pues en el tema del que podría ser, ¿ya? Si es que no sé, si has apretado pelota de plástico toda tu vida, ¿no? Si es que has hecho mucho esfuerzo toda tu vida, trabajas como en cuernas, haces pesas, podría llegar a ser. No sé si me estoy explicando cuál es la idea de lo que estoy hablando. Sí, sí. ¿Ya? Así que mándame un correo para ver qué pasó contigo. ¿Estamos? Ok. Ya. Ya, jóvenes, nos vemos entonces. Cuídense. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, que estés bien. Bueno. Chao, chao.